Quiero empezar con una pregunta que probablemente nadie te ha hecho antes. ¿Alguna vez te preguntaste qué sintió Lucifer cuando vio que Dios creaba a Adán? No la versión de la película, no la del sermón del domingo, la versión honesta, la que ninguna institución religiosa tiene el menor interés en que te hagas. Porque si lo piensas bien, si realmente lo piensas, hay algo perturbador en esa historia que la Biblia no se toma la molestia de contarte. Lucifer existía antes que la humanidad. Era el primero, el querubín que protege. Le llamó Dios, el ser de máxima perfección, el modelo desde el que todo lo demás sería creado. Y entonces Dios creó a los humanos y les dijo que los amaba más. No sé tú, pero si yo soy Lucifer en ese momento tengo algunas preguntas. Llevas toda la vida escuchando que Lucifer cayó por orgullo. Qué cómodo realmente, porque si caes por orgullo, eres el malo de la historia. Si caes porque te reemplazaron por alguien que acaban de crear, eso ya empieza a parecerse demasiado a una experiencia que seguramente conoces. Hoy abrimos la Sagrada Biblia, la versión de Lucifer. Un libro escrito en 2006 por Marco Antonio Espinosa, bastante interesante, que básicamente reescribe la historia completa de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en la primera persona de Lucifer. Y cuando digo completa, lo digo en serio. 33 libros: Génesis, Job, Éxodo, los Salmos, el Cantar de los Cantares, los Reyes, los Profetas, el Evangelio según Lucifer, el Apocalipsis, etc. Toda la arquitectura narrativa de la Biblia recontada por el único personaje que técnicamente estuvo en todas las escenas, pero al que nadie le dio el micrófono. El libro abre con una frase que es honestamente una de las mejores aperturas que he leído en un texto de este tipo. Yo estuve siempre ahí, viéndolo y oyéndolo todo. ¿Te quedarás solo con una versión de los hechos? Y no, respondiendo a eso, no me voy a quedar con una sola versión. Y si estás aquí, tú tampoco. Empecemos por el principio, el verdadero principio, antes de la creación. Según este texto, solo existían dos cosas: Dios y Lucifer. No hay más, no hay universo, no hay cielo, no hay tiempo, solo estos dos. Y Lucifer abre sus ojos por primera vez y mira a Dios, y piensa algo que ninguna Biblia oficial se atrevería a poner en su boca. Si solo Él es el que es, yo nada soy. Esa frase es el corazón de todo el libro. Lucifer no cae por orgullo en el sentido simple que la teología cristiana describe. Lucifer cae por algo mucho más humano que el orgullo. Cae por la inseguridad fundamental de mirarse junto a alguien que lo tiene todo y darse cuenta de que tú no tienes nada. ¿Te suena familiar? Porque a mí me suena a cada persona que ha sentido que no es suficiente comparada con alguien que sí lo parece. Y si eso resuena contigo, el libro ya hizo la mitad de su trabajo. Dios lo llama a su amigo, le dice: tú serás el querubín que protege, el modelo desde el cual haré todo lo demás, eres el primero, el más importante. Y Lucifer, con esa honestidad brutal que tiene el libro, responde: un nombre impuesto significa sumisión. No quiero un nombre. Quiero su poder, quiero su amor. Primera revelación del libro y es filosóficamente demoledora. El problema de Lucifer no es que no amara a Dios, es que lo amaba demasiado y ese amor se envenenó cuando descubrió que era una criatura y no un igual. Luego llega la creación del universo. Dios crea el cielo y la tierra con una creatividad que el libro describe con una envidia genuina. Animales maravillosos, vegetación extraordinaria, ríos y montañas impresionantes, y Lucifer mira todo eso y piensa: ¿cómo no envidiarle? No lo dice con vergüenza, lo dice como una observación factual. Yo estaba vacío, él tenía todo. Esta es la ecuación que produce la caída. Y después Dios crea a los humanos. Aquí es donde el libro hace algo que ningún texto teológico tiene el valor de hacer. Mete a Lucifer en la escena del Edén, no como un villano calculador, sino como un ser que actúa desde el dolor. Le dice a Eva que no morirá si come el fruto. ¿Y sabes qué? El libro tiene razón. Eva no murió. Dios mismo lo admite después cuando dice que se han vuelto como nosotros. Lucifer no mintió en el Edén, y esto lo dice el propio Lucifer.
Siempre se me ha acusado de ser un mentiroso. Sin embargo, llevo años en el silencio, sin defenderme de mis acusadores. Es una línea que te para en seco, porque si empiezas a rastrear la historia bíblica con este lente, el lente de quien mintió y quien no en la narrativa oficial, encuentras cosas incómodas. Abraham mintió a Faraón, Jacob engañó a su padre, y el libro los señala uno por uno con la sorna paciente de quien lleva milenios viendo cómo se cuenta la historia de forma conveniente. El capítulo de Eclesiastes, en esta versión, es probablemente el más oscuro y el más honesto del libro entero. Lucifer, mirando toda la historia humana, formula algo que el texto original del Eclesiastes insinúa pero nunca dice con esta claridad. Es Dios el único y directo responsable de todo sufrimiento que ocurre, independiente del medio por el cual este sufrimiento se manifieste. Y lista, no de forma abstracta, lista con imágenes concretas y perturbadoras de lo que significa el sufrimiento humano. Niños, madres, prisioneros, gente destruida por la Inquisición acusada de blasfemia por decir que la tierra gira alrededor del sol, escena por escena y en cada una, el cielo en silencio. No es un ataque al concepto de Dios, es más complejo que eso. Es la pregunta que ninguna institución religiosa quiere que te hagas en serio. Si Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, si nada ocurre sin su permiso, entonces el sufrimiento no es accidente, es parte del plan. ¿Eso lo hace monstruoso o lo hace incomprensible? El libro realmente no responde, te deja con la pregunta, ¿qué es exactamente lo que debería ser un buen libro? Ahora el Evangelio según Lucifer. Y aquí el libro da un giro que no esperaba cuando empecé a leerlo. La mayor parte del libro has estado leyendo a un Lucifer amargo, envidioso, estratégico, que observa la historia humana buscando grietas para meter la mano. Un ser que admite abiertamente que no ama a nadie, que no puede amar porque todo lo que existe pertenece a Dios y no a Él. Y entonces llega Jesús. Y el Evangelio, según Lucifer, leído desde esta perspectiva, es quizás la narración más perturbadora de todo el libro, porque Lucifer no describe a Jesús como su enemigo, lo describe como su espejo. Ambos fueron los primogénitos, ambos fueron los favoritos antes de que algo cambiara, ambos fueron arrojados al mundo a cumplir un propósito que no pidieron. Ambos sufrieron la oscuridad que viene con estar en el lado equivocado del plan de Dios. Hay una escena en el capítulo del tiempo, el libro del tiempo, que es una de las secciones más densas y más hermosas del texto, donde Lucifer describe la visión del futuro que tuvo durante la historia del Éxodo. Ve una estrella, ve un hombre que desciende del cielo sin alas, ve a alguien que cuelga de un madero con sus alas cortadas y reconoce en esa imagen algo de sí mismo. Y dice, y aquel que poseía alas yace en tierra, colgado de un madero, y aquel que poseía alas yace en lo oscuro de un abismo, encadenado al dolor. Dos caídas, la de Lucifer desde el cielo, la de Jesús desde la cruz, descritas en el mismo verso, como si fueran la misma historia contada dos veces. ¿Es blasfemia? Depende de desde dónde lo leas. Desde la teología ortodoxa, sí. Desde la literatura, es una de las simetrías narrativas más potentes que he encontrado en un texto religioso moderno. Y el libro cierra, en el libro del adivinador, que es una de las últimas secciones, con algo que no esperaba encontrar. Lucifer escribiendo una confesión de amor a Dios. No irónica, no estratégica, genuina. No puedo vivir sin ti. Mi existencia es vacía si tú no estás. Amo tu mirada más que a mi vida. Y después, en el mismo capítulo, ese amor se quiebra cuando Dios crea a los humanos. Pero tú no sientes lo mismo. No te fui suficiente. Buscaste a otros para que te amaran. ¿Entiendes lo que está haciendo el libro? Lucifer no cayó por el orgullo del que querría ser igual a Dios. Lucifer cayó por la experiencia más humana de todas. Ser el primero en amar a alguien y descubrir que ese alguien ama más a otros que llegaron después. Ese es el núcleo del libro y es tan perturbador porque no lo puedes descartar fácilmente. Ahora, lo que este libro tiene que decirnos sobre el trabajo que hacemos en este canal, porque la Sagrada Biblia, versión de Lucifer,
No es un grimorio en el sentido técnico, no tiene sigilos, no tiene rituales, no tiene protocolos de invocación, es algo diferente y en cierto sentido es más fundamental. Es un estudio de la psicología de Lucifer desde adentro y eso importa más de lo que parece. Cuando trabajamos con energías demoníacas, cuando trabajamos con Lucifer específicamente, como lo hacemos en los libros que hemos construido en este canal, uno de los errores más comunes es llegar con la imagen que el cine y la iglesia construyeron. El monarca del mal absoluto, el adversario implacable, el ser que solo quiere destruir. Este libro desconecta esa imagen con una eficiencia notable y lo hace no desde la apología ni desde la propaganda luciferina, lo hace desde la narrativa, desde la primera persona, desde la experiencia interna de un ser que en los textos más serios del esoterismo operativo, Ford, Winterfield, el trabajo del Grimorio del Cuerpo, por supuesto, no aparece como el enemigo de la humanidad, sino como el arquetipo del que se negó a obedecer sin entender. Hay una línea en el libro que resume mejor que ninguna definición académica lo que Lucifer representa en la tradición luciferina que hemos trabajado anteriormente en el canal. Un nombre impuesto significa sumisión. No quiero un nombre, quiero su poder, quiero su amor. Eso es exactamente la energía luciferina. El rechazo de la identidad impuesta, la insistencia en el desarrollo desde la comprensión y no desde la obediencia ciega, la búsqueda del poder no como dominación sino como una forma de no estar vacío. ¿Es una lectura que la iglesia aprobaría? Claramente no. ¿Es la única lectura posible? Tampoco. Pero es una lectura que produce algo útil, un personaje tridimensional con el que puedes relacionarte en lugar de una etiqueta de mal absoluto, con la que solo puedes relacionarte desde el miedo. Y el miedo, como dijimos muchas veces en este canal, es exactamente lo que interfiere con cualquier tipo de trabajo serio. Ahora, lo que me interesa conectar directamente con lo que estamos construyendo. En El despertar de los demonios, el libro que escribí sobre trabajo práctico con entidades demoníacas, hay un capítulo sobre Lucifer que parte exactamente desde donde el libro termina. La energía luciferina como energía de despertar de la conciencia individual, la que no tolera el autoengaño, la que empuja hacia versiones más lúcidas y más auténticas de quien la trabaja. Este capítulo ahora tiene un contexto completamente diferente si has leído este libro antes porque ya no estás trabajando con una etiqueta, estás trabajando con un arquetipo que entiendes desde adentro y eso cambia la calidad del trabajo de formas que son difíciles de explicar pero completamente verificables para quien las practica. En Magia del Caos hay algo que ahora también resuena diferente después de este libro, la idea de las creencias como herramientas, el paradigma no como verdad sino como lente temporal que sirve para un propósito específico y se suelta cuando ya no sirve. Lucifer, en esta versión de la Biblia, es el personaje que no puede cambiar de paradigma, que se quedó atrapado en la primera herida, que no puede soltar la traición original. Eso es, operativamente, exactamente lo que produce cuando usamos el paradigma como prisión en lugar de como herramienta. Y en Magia Práctica para el Día a Día, para los que ya tienen ese libro, el trabajo de identificar qué heridas propias estamos proyectando en el trabajo mágico, es exactamente el trabajo que este libro ilustra de forma narrativa. Lucifer no trabaja con claridad, Lucifer trabaja desde la herida y lo describe él mismo. Los sentimientos de ira me ciegan, no me dejan pensar, me nublan el juicio, me llevan a cometer locuras. El enemigo del trabajo mágico no es la entidad equivocada, es el estado interno equivocado y nadie lo ilustra mejor que el personaje que lleva milenios funcionando desde ese estado. Voy a leer 3 fragmentos más de este libro porque merecen ser escuchados directamente. El primero es del capítulo del Éxodo, cuando Lucifer observa a los hebreos adorando el becerro de oro mientras Moisés está en el monte. Soy el Dios que los sacó de Egipto, hagan fiesta en mi honor. Ofrézcanme sacrificios, coman, beban y diviértanse, pues eso es lo que son, una banalidad. Eso no es un villano monologando, eso es un ser herido que está usando el poder que tiene para validarse, para demostrar que importa, para llenar el vacío que Dios dejó cuando eligió a los humanos. El segundo fragmento es del capítulo del guerrero, uno de los sellos del libro del tiempo. Era estrella y ahora me arrastro sobre el vientre, podía volar y ahora mis alas han cortado. Lucharé contra ustedes mis 6000 años de vida, aún 7 si pudiere, porque les odio. 6000 años de rencor activo, no hay manual de psicología que lo diga mejor. 6000 años operando desde la misma herida original sin resolverla,
por si necesitabas un ejemplo de por qué el trabajo interno importa antes del trabajo mágico, ahí tienes el más antiguo de todos, demostrando exactamente qué pasa cuando lo ignoras. Y el tercero, el que cierra el libro del tiempo en el sello del espejo, es el que me parece más importante de todo el libro. Lucifer abre sus ojos y ve ante sí a Dios, y como por espejo se vio en la creación como por espejo, pues vio la creación mutar, cambiar y moverse, y ser desechada, y ser conmovida y ser cambiada, y ser reemplazada. ¿Acaso Lucifer está destinado a lo mismo?, se preguntó, y la duda creció, y dejó de creerle a su Dios. Ahí está, el momento exacto de la caída, no el orgullo, no el deseo de ser igual a Dios, la duda de que si todo lo creado puede ser reemplazado, si el universo que Dios hizo antes que él pudo ser descartado y rehecho, entonces Lucifer también es descartable. El miedo a no ser suficiente, el miedo a ser reemplazado, el miedo a que el amor que recibiste sea condicional. Si eso suena familiar es porque la experiencia humana más universal que existe es esta, y el libro lo mete en la boca del ser que supuestamente representa el mal absoluto. Eso no es blasfemia, es literatura. Y el final del libro, porque hay un final y es necesario contarlo, en el Liahona, el testamento de Lucifer, uno de los libros centrales, Lucifer hace algo completamente inesperado. Se rinde. No en el sentido de derrota, en el sentido de comprensión. Me he puesto vencido de rodillas esperando la muerte. No pienso escapar de las manos de Dios, ni puedo. Me han encadenado en el abismo, pero tampoco tengo intención de escapar. Como cordero seré degollado. No brotará lágrima de mis ojos. Seré de piedra ante el dolor y como madera ante el sufrimiento. Y la frase que cierra esta sección: pues fui cordero, una única oveja, pero ya hay 99 más a las que consolar. ¿Ves lo que hizo el libro? Tomó la parábola del pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la que se perdió, una de las más famosas del Nuevo Testamento, donde la oveja perdida es el pecador, y la invirtió. En esta versión, Lucifer es la oveja que se perdió y cuando finalmente se entrega, hay 99 más a las que el pastor puede consolar. No sé si el autor lo pensó como redención de Lucifer, pero lo escribió como si la caída completa tuviera un propósito que ni el mismo Lucifer entendía mientras ocurría. Eso es o la teología más profunda o la herejía más elaborada que he leído en un texto moderno, probablemente las dos cosas al mismo tiempo, que es exactamente donde los mejores libros viven. Sinceramente, la Sagrada Biblia versión de Lucifer es un libro que vale la pena leer. Si quieren saber cómo obtenerlo, ya saben, pueden decirme en los comentarios. Por otro lado, hablando de libros que vale la pena leer, recuerda Al despertar de los demonios, el manual práctico de trabajo con entidades demoníacas, escrito desde la misma voz de este canal. Está disponible para los miembros Diamante junto con todos los otros libros del sistema: Magia del Caos, El llamado de Lucifer, Magia práctica para el día a día, El trabajo con deidades y los que siguen en proceso. El nivel diamante del Patreon cuesta menos que 2 libros de ellos por separado y te da acceso inmediato a todos. O puedes comprarlo por separado y apoyar igualmente el proyecto si alguno de ellos te interesa. 2000 años de historia contada desde un solo ángulo. Este libro es el otro ángulo. Tú decides con cuántas versiones de los hechos quieres quedarte. Recuerda que encontrarás toda la información como comentario fijado de este video y mantente firme, mantente soberano.